Hay algo que hacemos unas 20.000 veces al día y además de forma completamente automática. Entra el aire, sale el aire. Sí, es un ritmo de fondo. Exacto. Es tan constante que ni siquiera pensamos en él. Nuestros pulmones se expanden, el oxígeno viaja por la sangre y bueno, la vida simplemente sigue. Claro, hasta que decides pararlo. Ahí está. Imaginemos por un momento qué ocurre cuando ese ciclo se detiene. Pero voluntariamente. ¿Qué pasa en esa fracción de segundo en la que el cuerpo biológico exige oxígeno con una urgencia brutal? Y la mente, desde un rincón totalmente silencioso, le dice, todavía no. Este es un precipicio fascinante, porque en esa ausencia de aire desaparece cualquier tipo de distracción. O sea, lo que queda es el individuo frente a su propio instinto de supervivencia. Totalmente, despojado de todo en su estado más puro y vulnerable. A ver, no hay dónde esconderse cuando tu propio cuerpo te está gritando que te mueres. Madre mía, es que es así. Y esa es precisamente la inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente único. Unas notas que sinceramente me han volado la cabeza. Son una pasada, la verdad. Sí. Es la bitácora, el registro real de una sesión de entrenamiento en seco de apnea bajo el estándar de certificación NAUI. Está redactada por los instructores a cargo, Néstor y Elizabeth. Y fíjate que lo que nos plantean aquí no es el típico análisis de un deporte extremo para, no sé, adictos a la adrenalina, para nada. No, en absoluto. El objetivo de zambullirnos en estas notas es explorar una de las batallas más primarias del ser humano. O sea, el control de la mente sobre nuestra propia biología en ese momento crítico donde literalmente falta el aire. Y yo me atrevería a decir que es un texto que trasciende la propia apnea. Porque si lo analizamos en profundidad, aprender a aguantar la respiración bajo este nivel de presión extrema es un simulador. Un espejo de cómo enfrentamos las crisis, ¿no? Exactamente. Es un espejo perfecto. Cuando el entorno se vuelve asfixiante, cuando las alarmas internas se disparan en nuestro día a día, la forma en que el cerebro reacciona en esa penumbra biológica es la misma mecánica. Neurológicamente hablando, claro. Sí, es la misma que utilizamos para lidiar con el estrés severo o el pánico en cualquier situación vital. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque antes de poder apreciar toda la poesía que hay en la resistencia de la mente humana, hay que entender la brutalidad matemática a la que se sometió el cuerpo físico de estos alumnos. Una brutalidad pura y dura. Brutal. Y estamos hablando de un grupo que, y esto es muy fuerte, lleva apenas su segunda semana de formación. O sea, no son maestros zen que llevan años meditando. No, son principiantes con un potencial excepcional, eso sí. Claro. Los instructores vieron ese potencial y decidieron aplicar una tabla de codos de alta exigencia. La apnea fija, es decir, el tiempo inamovible que pasan sin respirar en cada ciclo, es de 1 minuto y 10 segundos. Un tiempo que, a ver, en reposo y para un adulto sano, es perfectamente alcanzable sin un sufrimiento extremo. Claro. Hasta ahí, alguien que nos escucha podría pensar, bueno, 1 minuto y 10 es manejable. Pero la trampa, el verdadero muro de hormigón de este ejercicio, no está en el tiempo de retención. Está en el descanso. Exacto. Néstor y Elizabeth diseñaron un sistema implacable. Empiezan dándoles 2 minutos enteros para respirar, recuperarse y, bueno, limpiar los pulmones. Pero en cada nuevo ciclo les recortan 15 segundos. De forma totalmente automática. Sí. 2 minutos, luego 1 minuto y 45 segundos, luego 1 minuto y medio, y así. Hasta llegar a un punto crítico en el que los alumnos solo tienen 15 segundos para respirar antes de tener que volver a sumergirse en la apnea de 1 minuto y 10. Es literalmente una asfixia programada. ¡Qué locura! Para ilustrarlo visualmente, es como correr series de velocidad extrema en una pista de atletismo, pero el tiempo para recuperar el aliento se va evaporando. Se recorta más y más. Hasta que tu descanso se convierte en un solo suspiro fugaz antes del siguiente sprint a vida o muerte. Tal cual. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver qué te parece a ti. Leyendo esto, mi primera reacción fue pensar, un momento, ¿esto no es una temeridad? Es una reacción súper lógica. O sea, fisiológicamente hablando, 15 segundos de respiración no da tiempo a purgar el dióxido de carbono de la sangre. ¿No se arriesgaban los instructores a que alguien sufriera un síncope por hipoxia ahí mismo en el aula? Esa es una pregunta clave. Lo fascinante aquí es entender la ciencia detrás de esto para comprender la genialidad del entrenamiento. A ver, explícame eso.
El sentido común nos dice que cuando sentimos esa necesidad imperiosa de respirar, ese ahogo brutal, es porque nos estamos quedando sin oxígeno. Pero biológicamente eso es falso. Falso del todo. Del todo. La alarma de pánico en nuestro cerebro no se dispara por la falta de oxígeno, sino por la acumulación de dióxido de carbono, de CO2, en la sangre. O sea que los quimiorreceptores del cerebro lo que detectan es la acidez del CO2, no la falta de oxígeno. Exactamente. El cuerpo humano tiene unas reservas de oxígeno muchísimo más grandes de lo que la mente cree. Cuando sientes que te ahogas, en realidad todavía tienes un montón de oxígeno en la sangre para seguir funcionando sin problema. Claro, pero el cerebro entra en pánico igual. Porque es el CO2 el que vuelve la sangre más ácida, y esa acidez dispara el reflejo de respirar. El objetivo de Néstor y Elizabeth con esta tabla no es medir la tolerancia al oxígeno. Buscan otra cosa. Claro, al reducir el tiempo de ventilación a unos minúsculos 15 segundos, el CO2 no se purga, se acumula ciclo tras ciclo de una forma bestial. Están acorralando a la mente a propósito. Eso es. Están forzando una saturación de CO2 temprana para crear una disociación mental. Quieren que el alumno sienta esa alarma ensordecedora del cerebro y aprenda a decir, vale, ¿siento la toxicidad química en mi cuerpo? Siento la alarma, pero sé que tengo oxígeno. Exacto. No voy a dejar que me domine el terror. Es separar el estímulo físico del hambre de aire de la respuesta de pánico de la mente. Wow, separar intencionadamente la química del pánico psicológico. Es brutal. Pero claro, para que la mente no se quiebre en ese acorralamiento, el entorno exterior tiene que jugar un papel fundamental. Se convierte en una herramienta de anclaje, sí o sí. Totalmente. Porque si el CO2 inunda el sistema y el cerebro grita fuego, la atmósfera que diseñaron en el salón era casi de retiro espiritual. Penumbra casi total, una música muy suave sonando de fondo. Y una comodidad absoluta para facilitar la relajación muscular. Eso es. Hay un detalle súper poético en las notas donde comentan que, en medio de esa quietud extrema, el tiempo dejó de ser una medida lineal de minutos y segundos. Se convirtió en una, cito, sensación física táctil. Como si el tiempo se pudiera tocar. Y ojo, que esa transformación no es solo una licencia poética, tiene una base neurológica real muy potente. ¿Así? ¿Cómo funciona eso en el cerebro? Cuando el cuerpo entra en estado de alarma por la asfixia, el sistema nervioso simpático se hiperactiva. Los sentidos, sobre todo el oído y el tacto, se agudizan al extremo buscando amenazas. O buscando salidas, claro. Claro. Entonces el tiempo se percibe más lento, porque el cerebro está procesando muchísima más información por segundo. En ese estado alterado, el entorno sensorial lo es todo. Y lo que hicieron algunos alumnos para crear sus propios refugios es digno de estudio. Totalmente de acuerdo. En las notas podemos ver los primeros casos de estudio que podríamos llamar la familia de los anclajes. Sí, me parece una buena forma de llamarlo. Si miramos a luz, por ejemplo, al principio alguien podría pensar que buscar un sonido externo en medio del ahogo es buscar un faro en medio de una tormenta oscura. Es una buena analogía. Pero pensándolo bien, ella usó el tic-tac rítmico de un reloj. Cambió su urgencia interna por esa cadencia externa. Es casi como tener a un guardia de seguridad hiperactivo en tu cerebro, que es el pánico, y darle una tarea repetitiva para que no pulse el botón rojo. Le dices, oye, concéntrate en contar estos clics. Exacto. Luz logró sustituir el grito de sus pulmones por ese ritmo inalterable. Es que es una metáfora brillante, porque describe lo que ocurre en la corteza prefrontal. Al fijar la atención en un patrón constante y predecible, se produce un fenómeno llamado arrastre neuronal. Arrastre neuronal, qué interesante. Sí, el cerebro, que está experimentando un caos químico interno brutal, se sincroniza con el ritmo ordenado del exterior. Le envías un mensaje directo a tu sistema nervioso de que hay orden fuera. Y si hay orden fuera, podemos mantener el orden dentro. Exacto. Es una forma de domesticar al pánico. Y fíjate, si el reloj de luz es una forma de anclaje rítmico, me fascinó lo que hizo Anita, porque fue completamente distinto. Ella usó la voz de un profesor que estaba dando clase en otra aula. Lo usó como un hilo de Ariadna para no perderse en su propio encierro. Tal cual. El sonido pasaba a través de la pared y ella mantuvo su atención atada a esa voz distante. El caso de Anita es espectacular, porque el pánico instintivo genera una claustrofobia abrumadora. Las paredes de tu propio cuerpo parecen encogerse y asfixiarte. Como que la conciencia colapsa hacia el pecho y la garganta, ¿no? Exactamente. Al concentrarse en la voz de otra habitación, Anita está forzando a su cerebro a mantener un mapa espacial expansivo. Proyecta su consciencia fuera de esa presión física.
Mantener un pie en el mundo exterior a veces es la única forma de soportar ese aislamiento interior extremo. Madre mía. Pero claro, los anclajes externos son súper útiles al principio. Pero llega un punto, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en que el cuerpo grita demasiado alto. Cuando el CO2 está por las nubes. Exacto. Con solo 15 segundos de descanso, las contracciones físicas son ineludibles. Las contracciones diafragmáticas. Es el cuerpo intentando forzar mecánicamente la entrada de aire. Ese es el muro físico insalvable. Ahí ya no sirven las distracciones de fondo. El cuerpo intenta tomar el volante por la fuerza. Y las reacciones más viscerales que se vieron aquí en lo que podríamos llamar el diálogo con el instinto son increíbles. Fijémonos en Ángela. Según las notas, ella no intentó resistirse al espasmo. Abrazó las contracciones. Las interpretó como timbres, como simples señales de vida. A ver, seamos francos. Dar la bienvenida a un espasmo de ahogo, sentir que tu diafragma se retuerce violentamente y decidir que eso es una señal amigable de que estás vivo, requiere una reestructuración mental brutal. Es que es un hackeo cognitivo impresionante. Pero ¿cómo se logra eso sin entrar en pánico absoluto? Si conectamos esto con el panorama general, la tensión muscular en la apnea es el enemigo número 1. Luchar o contraer los músculos en señal de rechazo consume cantidades enormes de oxígeno. Claro, y dispara el ritmo cardíaco. Eso es. Lo que Ángela hizo al catalogar el espasmo como una señal de vida fue resignificar el dolor. Impidió que el cerebro disparara la respuesta de lucha o huida. Y al relajar la musculatura, redujo drásticamente su consumo de oxígeno. O sea, dejó de luchar contra la contracción. Exacto. Es una paradoja tremenda. Es la aceptación del dolor físico lo que neutraliza el sufrimiento psicológico. Es que le quita todo el poder al pánico. Y dentro de esta misma fase visceral, tenemos a Carolina. Ella se centró en la bradicardia, en el enlentecimiento de su propio corazón, para retrasar el dolor diafragmático. Eso es puramente control del sistema nervioso parasimpático. A través del nervio vago, supongo. O sea, ¿de verdad alguien puede frenar su corazón simplemente concentrándose en él? Sí. Al enfocar su atención en la relajación profunda, activó el nervio vago, que libera sustancias químicas que literalmente reducen la frecuencia de los latidos. Al latir más lento, produce menos CO2 y retrasa la alarma de dolor. Es como inducir una hibernación a voluntad. Pero si eso es fuerte, prepárate porque lo de Valery ya es de otro planeta. Las notas dicen que Valery logró una disociación tan absoluta que los sonidos se alejaron. Entró en una relajación abismal. Tan abismal que hubo instantes en los que, cito, olvidó que estaba en apnea. A ver, un momento. ¿Cómo te olvidas de que te estás asfixiando sin haberte desmayado? Un estado de filtrado sensorial extremo, lo que en neurociencia se llama sensory gating. En estados de meditación tan profundos, el cerebro deja de procesar los límites físicos. El estímulo químico del CO2 está ahí. La sangre sigue siendo ácida. Sí, pero la mente consciente elige simplemente no leer ese correo de emergencia. El concepto de respirar pierde significado porque el individuo se desconecta de su biología. Desconectarse de la biología. Esto nos sirve de puente perfecto para la última fase, que son los simuladores. Una vez que dominas la respuesta al pánico, la mente queda libre para viajar. Para viajar y para optimizar el cuerpo al máximo. Exacto. Exploramos los dos últimos perfiles. Mauro, por un lado, que utilizó la visualización para nadar mentalmente en una piscina. Pasando de una paz absoluta a una conciencia tranquila del aula. Sí, mientras su cuerpo lidiaba con niveles tóxicos de CO2, su cerebro estaba en el agua. Y por otro lado, Carlos, él optó por la economía de movimiento, un minimalismo físico absoluto para no gastar ni una molécula de oxígeno innecesaria. Son dos enfoques finales que contrastan de forma espectacular. Mauro expandiendo su mente a través de la imaginación en movimiento, engañando a la corteza visual para que libere neurotransmisores calmantes. Ocupando todo el ancho de banda neuronal para que no entre el pánico, ¿no? Eso es. Y Carlos, por su parte, contrayendo su existencia física a la quietud más absoluta, apagando sistemas no esenciales. Ambas son formas increíbles de dominar la biología a través de la voluntad pura. Es que es pura poesía de los extremos, el escape virtual inmersivo frente a la parálisis total consentida. Me parece brutal. Son estrategias magistrales. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Al final de la bitácora, Néstor y Elizabeth recapitulan su visión y dicen que la apnea es una danza dialéctica. Una danza entre el instinto biológico de respirar y la paz profunda de la inmovilidad. El gran aprendizaje aquí es que no se entrena para aguantar el tiempo. Ese nunca fue el objetivo de los 15 segundos. Se entrena para mejorar la calidad de la tranquilidad en el umbral de la incomodidad máxima.
Saber estar tranquilo cuando todo por dentro arde. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. Esto plantea una pregunta crucial, diría yo. Si el ser humano es capaz de encontrar una profunda calidad de tranquilidad mientras su biología le exige literalmente aire para sobrevivir, Si podemos hacer eso con algo tan vital como el oxígeno, claro, ¿qué contracciones o qué situaciones asfixiantes de nuestra vida cotidiana, como el estrés, las presiones sociales o nuestros miedos más profundos, podríamos llegar a dominar? ¡wow! ¿Qué pasaría si dejáramos de luchar contra todas esas presiones y simplemente las abrazáramos como señales de vida, igual que hicieron con los espasmos? Es una reflexión que da para pensar durante mucho tiempo. Abrazar la asfixia del día a día como una simple señal de que estamos vivos. Qué manera de cerrar este análisis.